Buenas tardes, tenemos al alumno David Guaranca, código 2011-2039-44, carrera de Psicología Humana. En esta ocasión vamos a explicar acerca de la epilepsia. La epilepsia viene a ser una enfermedad neurológica. La definimos como un trastorno neurológico crónico que consiste en una repetición de crisis convulsivas a las que llamamos crisis epilépticas. Estas crisis epilépticas afectan a un 10% de la población y las convulsiones afectan al 1% de la población. Se puede entender como un síndrome epiléptico por diferentes causas. Pueden ser idiopáticas, sintomáticas o criptogénicas. Las idiopáticas son aquellas que de por sí no tienen una raíz. Estas a su vez pueden ser ocasionadas por alguna fiebre, por algún golpe, por alguna situación ajena y que de por sí no son concurrentes. Un caso distinto vienen a ser las sintomáticas que están producidas por algún tipo de daño cerebral o daño de alguno de los órganos propios del sistema nervioso central. Por otra parte, entendemos que las criptogénicas están conformadas por los daños propios que se dan por unos tumores que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo y de acuerdo a la edad que corresponde a las convulsiones propias de cada persona según el desarrollo que puedan tener. Es interesante ver cómo es la fisiopatología de la epilepsia, puesto que se da por una descarga neuronal, esto es, en la descarga eléctrica de las neuronas por los neurotransmisores tenemos la falta de sodio y la falta de potasio en lo que son la sinapsis. Entonces, cuando hay mucho sodio, cuando la carga del sodio aumenta, empieza a haber una carga positiva y esto aumenta la secuencia para producir una convulsión. Sin embargo, cuando el potasio, es decir, cambia la carga en el neurotransmisor, no hay una alteración propia a través de la cual se lleva continuamente una epilepsia. Y todas estas realidades que se dan en lo que es una epilepsia se pueden entender de acuerdo a la clasificación que tiene esta. Se entiende por clasificación de la epilepsia a los distintos cuadros que advienen, pero de acuerdo al origen propio de cada cuadro epiléptico. Tenemos dentro de toda la clasificación dos clasificaciones generales, la crisis parcial y la crisis generalizada. La crisis parcial puede ser a su vez simple o puede ser compleja. ¿Cuál es la diferencia entre una crisis parcial o focalizada y una crisis compleja o generalizada? La crisis parcial propiamente se da una afectación en la parte frontal, en la parte del lóbulo frontal del cerebro, y esta a su vez produce cierto tipo de alteraciones. Y en la crisis parcial hay dos diferencias, lo que es simple y lo que es complejo. Lo que es simple es cuando hay una afectación sensorial, es decir, puede haber una alteración de la vista, una alteración del olfato, una alteración del gusto, una alteración sensitiva, como por ejemplo que alguien puede empezar a tener o a percibir un olor distinto que normalmente los otros no lo perciben. Entonces hay una crisis epiléptica parcial o focalizada simple. Y es parcial también o simple porque no se pierde el conocimiento. Uno está consciente de lo que está ocurriendo de modo parcial. Muy por el contrario, en la crisis epiléptica parcial compleja, donde sí hay una pérdida de conciencia. Esta pérdida de conciencia como tal se da por una alteración de la conciencia. Entonces, puede ser en los adultos, puede ser en los niños, pero sí hay una alteración de la conciencia. Por otra parte, tenemos crisis epilépticas generalizadas. Y aquí hay que tener mucha, eh, muchos, tenemos una clasificación mayor. Estas crisis generalizadas pueden ser de tres tipos: convulsivas, atónicas y no convulsivas. Las convulsivas pueden tener diferentes modos de presentarse. Estas crisis convulsivas
por ejemplo, son las que se conocen como las mioclónicas, que son los movimientos o temblores de algún músculo de la parte del cuerpo y que afectan no solamente a ese músculo, sino que afectan a la cadena muscular que adviene con ese músculo. Otra clasificación de las crisis generalizadas convulsivas son las tónicas, que son la rigidez en todo el cuerpo para que de esa forma la epilepsia se vaya generalizando. La clónica, por otra parte, es otra epilepsia que se da ya a nivel del cuerpo, donde uno empieza a doblar las rodillas y empieza a tener cierto tipo de agotamiento. Por otra parte, en estos casos se tiene que tomar en cuenta la combinación de esta clasificación de epilepsias, porque nos vamos a dar cuenta que hay una clasificación propia que se llama tónico-clónica, donde es lo que comúnmente se conoce como un cuadro de epilepsia. Lo que nosotros conocemos de modo general cuando alguien está en el suelo y empieza a temblar y empieza a botar espuma por la boca y empieza a morderse la lengua. Todo ese cuadro solamente corresponde a una parte de la clasificación de las epilepsias porque, como hemos visto, corresponde y forma parte de todo un cuadro general de lo que es un trastorno neurológico a través del cual se procede. Estas convulsiones o estos cuadros tónico-clónicos se dan primero con una secuencia de aproximadamente 10 segundos de, de desorden, después con temblores a partir de 20 segundos hasta más o menos 120 minutos. Entonces, todo eso corresponde a una crisis epiléptica generalizada llamada tónico-clónica. Hay, además de estas dos clasificaciones, que son crisis parcial y crisis generalizada, hay una clasificación ya mucho más compleja, que es la epilepsia convulsiva, donde se pueda dar una ausencia. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un cuadro en el cual a cierto tipo de personas empiezan a estar ausentes por un determinado tiempo y se confunde un poco con la crisis parcial simple, donde no pierden conocimiento, pero en este caso sí, quedan como un estado de ausencia temporal. Algunas veces, después de ocurrir estos cuadros, puede haber dolores musculares y también presencia de alguna fractura, en algunos casos mayores. Dentro de la epilepsia se entiende todo el desarrollo dentro de lo que son las edades. Es distinto entender una crisis epiléptica a una convulsión. Toda convulsión es una crisis epiléptica, sin embargo, no toda crisis epiléptica se da con una convulsión. Por ejemplo, cuando son pequeños de 0 a 2 años, puede haber algún tipo de convulsión que puede ser producida por alguna fiebre o alguna hipoxia o un proceso metabólico complicado que pueda estar causando cierto tipo de convulsiones. Por otro lado, ya cuando se hacen cada vez mayores, es decir, a partir ya de los 7 hasta 18 años, puede haber unas convulsiones provocadas por situaciones traumáticas o por presencia de algún tumor. En el caso de Perú, tenemos que tener en cuenta de que hay el famoso neurocistisarcosis, que es la formación de unos huevecillos pequeños por el consumo de carne porcina no procesada de acuerdo a lo adecuado. Esto hace de que con el tiempo se generen cierto tipo de tumores pequeños en el cerebro, que son huevecillos que se han ido desarrollando y que producen cierto tipo de convulsiones y como tal epilepsias. Por otra parte, puede haber también algún problema neurológico o puede haber algún tipo de coágulo y también se puede entender eso como una epilepsia ya para los mayores. Por otra parte, el tratamiento adecuado para este tipo de epilepsia se puede dar solamente con un tratamiento farmacológico. Son drogas
que de acuerdo a la situación y de acuerdo al proceso en el cual la neurona receptora tiene relación con la otra neurona para la producción eléctrica de lo que es la epilepsia, se puede dar diferentes tratamientos. Se tiene que abordar cuatro puntos importantes. El aumento del sodio, se tiene que bajar el sodio. El aumento del calcio, se tiene que bajar el calcio. Por otro lado, los problemas que están generados a raíz de lo que es los receptores de glucosa y los potenciadores del GABA. Esto es importante para que de acuerdo a esa patología se pueda determinar qué tipo de tratamiento se pueda dar. Sin embargo, es muy importante tener un análisis clínico del episodio epiléptico que haya podido ocasionarse en cualquier persona. Es decir, se tiene que tomar en cuenta las referencias propias de las personas para ver cómo ha sido ocasionado la crisis y a través de ella se puede dar un medicamento adecuado. Los medicamentos más comunes son el lorazepam, el diazepam, que se dan que están determinados ya por una receta médica. Por otra parte, es importante darse cuenta de que todos estos fármacos potencializadores del GABA y de la glucosa como tal ayudan para poder mantener en orden la epilepsia. La epilepsia como tal no es curable, pero sí es tratable a un alto grado de tratamiento, para lo cual sí se necesita una disciplina y sobre todo un asesoramiento necesario para que de esa forma las epilepsias o los cuadros epilépticos no se puedan nuevamente repetir. Muchas gracias, eso sería todo